Pero mira, muy bien. ¿Sabes qué es esto? Seguramente que sí, pero si no lo sabes, te comento que es un atornillador de impacto. ¿Y esto? ¿Sabes qué es? Bueno, esto es un atornillador, pero no de impacto. Por eso hoy te voy a enseñar algunos accesorios especiales para los atornilladores. Como por ejemplo esto, esto, esto y otros más que pueden convertir a tu atornillador también en otra herramienta. Pero, ¿cómo es esto? ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Inicialmente conocemos a los atornilladores como una herramienta necesaria para facilitar el trabajo a la hora de colocar tornillos. Pero, al ver la eficacia de este tipo de herramientas, en estos últimos años fueron generándose nuevas necesidades, con las cuales también los fabricantes desarrollaron productos que permitían que un taladro atornillador con punta hexagonal o atornilladora o atornillador de impacto con estos tipos de encastres de tipo hexagonales pudieran llegar a desarrollar otro tipo de tareas, como por ejemplo, la de perforar, igual que lo hace un taladro. Es decir, que un atornillador no solamente podría atornillar, ya que esa es la función con la cual se fabricó, se inventó, sino que además a través de los accesorios especiales también podía taladrar. Pero, ¿cómo es esto? Bueno, mira, pero para eso tuvieron que desarrollar brocas especiales con los zancos de tipo hexagonales, como vemos acá, y en este caso una maravilla tecnológica como es la broca de tipo escalonada de nitruro de titanio. Este es uno de los modelos para perforar, pero hay otros más, mira. Mira, acá tenemos una serie de accesorios para el atornillador, todos con encastre hexagonal, como te venía diciendo, ¿ves? Tienen este tipo de encastre, todos por igual. Es un encastre de 1/4 de pulgada. Bueno, este parece que estaba vivo, ¿eh? ¿Y este de acá? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasa? Bueno, algunos son magnéticos, por eso vas a ver que se acercan a la otra punta. Bueno, quieto. Ahí está. Algunos son magnéticos y tienden a pegarse a los otros metales que tienen al lado. Ventajas. Siempre que puedas, el magnético tiene una gran ventaja que sujeta mucho mejor el tornillo, sobre todo si tenés que hacer trabajos en altura. ¿Bien? Porque no se caen al piso, por eso. Y comenzamos con los más utilizados, que son los accesorios para poder atornillar. En este caso, vas a ver una serie de puntas, que si es la primera vez que estás en el canal, de este tipo de accesorios hablamos en diferentes oportunidades, de los diferentes tipos que hay. Y acá te muestro, por ejemplo, tenés algunos que son Philip, las medidas pH2, pH3, el numerito ese después del pH. Philip está relacionado con la letra pH, la abreviatura, y el número 1, 2 o 3 significa la medida. ¿Bien? Mientras más grande es el número, mayor es el diámetro del encastre que tiene. En este caso vemos un tornillo que iría con una punta pH2 y por ejemplo acá vemos que lo sujeta perfectamente. ¿Bien? Ahí está. ¿Se alcanza a ver ahí? Buenísimo, buenísimo. Y después tenés otro tipo de puntas, como por ejemplo las Torx de seguridad, estas que están acá, que las tenemos acá en otro color. Las Torx normales. Acá tenemos una de tipo Allen, con la punta hexagonal. Ahí se alcanza a ver. Ahí. Ahí está. También vemos algunas puntas raras, como estas que ves acá, cuadradas. Ahí se alcanzan a ver. ¿Y sabes cómo se llaman esas? Bueno, empiezan con Robert... No te lo voy a decir, te lo digo al final del video. Pero si vos sabés cómo se llama, dejalo acá abajo en los comentarios. Eso, ahí está. Después tenemos, atrás de las pH, acá atrás, en esta línea, tenemos unas que son muy parecidas a las pH o Philip, pero que se llaman... Ahí la alcanzás a ver, ¿ves? Tiene como unas crestas diferentes. Te decía, se llaman PosiDrive, con la abreviatura de PZ. Por eso es importante que lo sepas. Qué importante saber el nombre de las cosas, ¿no te parece? Por eso, como decía mi tía Betty, cada cosa se debe llamar por su nombre. Ahí seguramente te preguntás, ¿qué es esto que está acá adentro? Bueno, este es un soporte de puntas, o también conocido como portapuntas, donde va colocada cada una de estas que elijas, la colocas acá adentro. Y este extremo lo colocas en el atornillador. ¿Está bien? Ahí se alcanza a ver perfectamente. Ahí está. Y aunque ya viste este tipo de puntas, que son de tamaños más cortitos, tenés también otro tipo de puntas más largas, algunas por ejemplo con cuellos especiales como esta de acá, que tiene un cuello de alta torsión que permite mayores torques con una mejor elasticidad para trabajar
donde el atornillado va a ser parejo y la punta no se va a marcar, como así también los diferentes tipos de materiales en que están construidos. No nos vamos a extender mucho en eso, pero te comento. Vienen algunos con algunos tipos de baños especiales, como estas doradas, como las Impact Gold que tenemos acá, que ahora te las voy a mostrar. Otras con tratamientos térmicos y aleaciones especiales de acero. Otras de acero S2 mejoradas también térmicamente, como esta de acá. Esta es de origen japonés. Y estas que son para impacto, que se llaman Impact Gold, vienen en este sistema. Lo levantas así. De acá extraes el portapuntas. Viene magnetizado, es decir, que cualquier punta que coloquemos acá. A ver, ahí se alcanza a ver. Ahí está. Calzamos la punta acá adentro. Vas a ver que queda asomando un poquitito. ¿Se nota ahí? Eso, ahí está. Un poquito. Bien. Tienen un pequeño rebote. Podés verlo, acá va el tornillo. Y fíjate cómo queda. Pero, ¿sabés para qué sirve esto? Bueno, te lo explico en otro video, ¿te parece? No. Bueno, te lo explico ahora, mira. Esto así es para que vos puedas llegar hasta tope. Por ejemplo, si estás haciendo un mueble y sabés que no te vas a pasar de esta medida en el ajuste. Y este tope permite que quede en línea con la superficie que vos estás atornillando. ¿Está bien? No te vas a pasar nunca. Te va a quedar justito, justito la cabeza del tornillo oculta en el material. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Y siguiendo con los portapuntas, tenés estos así que son súper prácticos también, donde vos podés colocar la punta y eyectarla de forma automática, de forma rápida. Por ejemplo, colocas ahí, tac, y ahí quedó. Después haces así y ya queda suelta, ¿ves? La sacás fácilmente. Compatible con todas las puntas hexagonales, por supuesto, pero esto lo hace súper práctico. Viene para desmontar y montar rápidamente las puntas. Después tenés el clásico, el más común de todos. Bastante sencillo, con el encastre hexagonal y el hexágono hembra, donde colocas la punta. Algunos vienen bien magnetizados, otros no tanto, depende de las marcas. Y acá viene lo que para mí es una estrella. Si querés, en otro momento hacemos un video dedicado a este. Te explico rápidamente para qué sirve. También se le coloca una punta acá, está bastante ya golpeado. Viene de diferentes marcas. Es un extensor telescópico. ¿Qué te permite hacer? Bueno, trabajar con tornillos largos. Este es largo, pero bueno, puedes trabajar con tornillos más largos todavía. Queda encapsulado. Y lo que evita que el tornillo bambolee, que se mueva. Es decir, lo fija completamente. El tornillo va a quedar derecho, seguro. Y ya sé, alguno va a decir, Ya no necesito esas cosas. Yo lo coloco directamente con mi mano y me sale bien. bueno, hay de todo. Esto te permite trabajar en lugares donde tal vez tengas que trabajar con una sola mano, en posición vertical o en ángulo, o tal vez entre dos piezas y no podés ingresar de la mejor manera. Bueno, con este tipo de accesorio podés entrar y trabajar de una forma mucho más segura, pero sobre todo precisa, sin daños colaterales. ¿Está bien? Y ahora vamos a los ajustes de cabezas de tornillos hexagonales. Por eso tenés este tipo de accesorios, que es diferente al otro. Este está muy bueno, este te permite trabajar con diferentes tipos de tubos o dados. A propósito, ¿cómo le dicen en tu país? ¿Tubos o dados? Y acá tiene su encastre cuadrado, con el sujetador, y vamos eligiendo las diferentes medidas que nosotros tengamos para trabajar. Bien. Luego viene este que es muy utilizado, que viene de cuerpo completo. Ya directamente te viene uno de cada medida, donde tenés el hexágono con la medida de la cabeza hexagonal que tengas que ajustar, enterizo, cuerpo enterizo, y vas a equiparte con los diferentes tipos de medidas que necesites. Estos vienen mayormente magnetizados, pero, muchas veces ocurre que hay lugares donde no conviene trabajar con cosas magnetizadas, entonces se les ocurrió hacer uno de cuerpo completo, donde este accesorio tiene un pequeño aro de sujeción por allá adentro, es muy chiquitito. Se les ocurrió hacer este encastre totalmente diferente, a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Tiene un captador que permite sujetar la cabeza del tornillo hexagonal y no es magnético. Bien, esto para casos especiales, algunos lugares donde no conviene trabajar con herramientas magnetizadas, sobre todo para que no les junte tanto limadura de hierro en los alrededores o en la pieza que están trabajando. Bien, es para trabajos específicos. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Tu like nos ayuda un montón. También te comento que puedes suscribirte rápidamente si aún no lo hiciste. Y también activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo lo que estamos subiendo. ¿Bien?
Ahí está, buenísimo. Y ahora sí me dirás, ¿y la parte de perforación? Bueno, acá está. La parte de perforación lo que se ha logrado es prácticamente utilizar brocas con sus encastres de las medidas hexagonales para trabajar con estos atornilladores. Incluso tenés, por ejemplo, esta que te comentaba acá, la que es de tipo escalonada, de nitruro de titanio o tin. Este tipo de broca permite trabajar tanto en metal, madera, plásticos y otros materiales, la cual tiene un recubrimiento de titanio que le permite resistir mucho más el tiempo. Después tenemos estos modelos de acá que se los conoce como multiconstrucción, es el nombre que le han puesto. Y vas a ver que tiene el encastre hexagonal, pero también vas a ver que por acá arriba, en la punta, es muy parecido a las brocas para pared o brocas de vidia. Bien, ahí se alcanza a ver la cresta. Nada más que tiene un ángulo diferente. Bien, bueno, ¿esto para qué sirve? Podés trabajar utilizando un atornillador con zanco hexagonal, tanto para perforar mampostería, ladrillos, bloques, perfilerías de diferentes metales, como por ejemplo, podés trabajar en aberturas de aluminio, en chapas, policarbonatos, maderas y otros materiales. Por eso se le dice multiconstrucción, ideal para los instaladores y para los trabajadores de construcción. Pero así también el otro día me conseguí estas brocas, que se las llama Impact Control. Son brocas HSS, también con el zanco hexagonal, que todavía no las abrí, que son exclusivamente para poder trabajar en metal. Así que dicen ser bastante precisas. Se tienen que trabajar, por ejemplo, esta que está acá, en 1600 RPM. Tiene un ángulo de 135 grados. Perfilerías metálicas podés perforar. Y esta es de 8 milímetros. Bien, pero fíjate la diferencia. Acá tenemos una de 2 milímetros. Y lo cual nos está diciendo que en vez de trabajar a 1600 RPM por minuto, tenemos que trabajarla más rápido, en 4500. Atención a eso. ¿Se entendió? Al ser más grande trabaja menos vueltas y al ser más chica, mayor revolución se tiene que dar a la máquina. Pero acá te voy a comentar un dato que solamente lo vas a ver acá, en Técnica X. Por supuesto. ¿Se pueden trabajar diferentes medidas de brocas con un atornillador? ¿A vos qué te parece? Y bueno, la respuesta es que no. Se pueden utilizar medidas, podemos decir, bastante limitadas, medidas chicas, incluso hasta medidas medianas. Hasta 8 milímetros no tendrías problema. En cambio, para utilizar brocas de mayor diámetro, ya es conveniente trabajar con los zancos redondos utilizados en un mandril portabrocas de tipo clásico o estándar. Estos que tienen las 3 mordazas. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Eso. Que sí te permiten trabajar con mayor amplitud de diámetros. Pero también puede surgir otra pregunta. ¿Puedo utilizar estas brocas y también puntas, como así también los soportes de puntas, que son hexagonales? ¿Lo puedo utilizar en un taladro tipo convencional, ya sea de ajuste manual o de ajuste con llave? ¿Qué te parece? Y bueno, la respuesta es que sí, porque estas 3 mordazas pueden calzar perfectamente en 3 caras de algunos de estos accesorios. ¿Ves? Mira, vamos a abrir un poquito más. Y mira, ahí ya calzó. Ajustamos. Y ahí ya quedó. Así que son perfectamente compatibles con los sistemas de taladros que vengan con sus mandriles portabrocas o broqueros para puntas redondas. Pero como te comenté, vez pasada me fabriqué este pequeño accesorio que consta, bueno, de varias piezas móviles. ¿Para qué me lo fabriqué? ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, mira, te comento. Podés colocarlo en la punta de un atornillador hexagonal de 1/4. Va insertado un tornillo, que ahí se alcanza a ver, en un mandril portabrocas de ajuste manual, cabezal plástico. Y con algún atornillador podés trabajar con diferentes accesorios de cuerpo redondo. Ahí está, ahí se alcanza a ver. Podés colocar diferentes accesorios de cuerpo redondo. Pueden ser pequeños cepillos, algunas brocas especiales, algunos abridores, como así también cardas o fresas especiales. ¿Qué tal? Bueno, a mí me sirvió un montón, la verdad que lo uso en diferentes situaciones donde otra herramienta por ahí no la tengo a mano y con cosas de este estilo puedo salir rápidamente del paso. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos videos. Y seguramente nos veremos dentro de muy poquito en uno nuevo. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.
¿Cómo que no te dije el nombre de la punta de atornillar cuadrada? No te lo dije. Bueno, se llama Robertson. Sí, sí, Robertson. Pero bueno, ¿qué querés? ¿Que hagamos un video de eso? ¿Te parece? Bueno, si vos lo decís.